Bueno, en el siguiente algoritmo vamos a mirar cómo ordenar un vector de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Entonces, ya tenemos abierto nuestro entorno de desarrollo. Pongamos un comentario que nos permita primero mostrar cómo crear el vector, que va a ser un vector de números aleatorios. Recordemos que para ello utilizamos el ciclo, le decimos que es de 1 hasta n, en donde n va a ser el tamaño que ingrese el usuario, ¿cierto? Entonces le decimos que ingrese el tamaño del vector, ¿sí? Eh, Cuando ingresa el vector, entonces le decimos que es de 1 hasta n, a el vector lo vamos a llamar b mayúscula en la posición y le vamos a decir que sea un random, ya sabemos 1,1, multiplicamos por 100 para que genere números entre 1 y 100 y le decimos en a y vamos a ponerle el fix para que nos quite esas cifras decimales, ¿sí? Muy bien, entonces en este momento este es el vector, vamos a mostrarlo. Digamos que este es el vector original, ¿sí? Y lo imprimimos. Ahora procedemos con el procedimiento para ordenar el vector, ¿sí? Entonces, para ordenar un vector se necesitan dos ciclos. El primer ciclo, que es el de la i, va desde 1 hasta n. Y el segundo ciclo, que es el de la j, va a ir desde i hasta n. Ojo con eso. Desde i hasta n. Vamos a preguntar que si el vector en la posición i es mayor que el vector en la posición j, entonces le vamos a decir que no los cambia de posición, ¿sí? En esa medida me va a tirar el menor para adelante y el mayor para atrás, ¿sí? Vamos a crear una variable auxiliar. Este método es reconocido en el mundo de la algoritmia como el método de burbuja mejorado. Entonces lo que hacemos es una variable auxiliar, guardamos la posición en i. A la posición en i le llevamos el vector en la posición j. Y a el vector en la posición j le vamos a llevar ese auxiliar. Finalizamos el condicional, finalizamos el for interno y el for externo. Y vamos a imprimir el vector ordenado, ¿sí? Entonces el vector ordenado queda de la siguiente manera, ¿sí? Entonces aquí está nuestro algoritmo. Vamos a, vamos a verificar. Entonces guardamos. Vamos a llamarlo ordenar vector y pongámosle mejorado, porque lo estamos haciendo con burbuja mejorada. Guardamos el archivo. Ejecutamos algo y me pide el tamaño. Vamos a decirle que 11, ¿sí? Me está diciendo this porque no leí this. Entonces, claro, aquí le vamos a colocar this de display. Hay que ponerle la P, ¿cierto? Entonces, file, save as, vector guardado, mejorado, reemplacémoslo, sí, y lo ejecutamos. Pero vamos a hacer una cosa antes. Vamos a limpiar esta pantalla, ¿sí? Entonces, volvemos a nuestro código y lo ejecutamos. Él me dice, ingresa el tamaño del vector, le voy a dar 10. Listo, entonces dice el vector original es este, que observen que está en desorden, observen que el 4 está, ¿sí? Y aquí vemos el vector ordenado de menor a mayor. En el presente video vamos a ver cómo crear vectores, cómo recorrerlos y algunas funciones con ellos. Muy bien, lo primero entonces para crear un vector, eh, eh, recordemos que necesitamos un ciclo, ¿cierto? Recordemos que un vector es un conjunto de elementos que se acceden con el mismo nombre, todos del mismo tipo. Por ejemplo, este sería, sería un vector de 5 elementos. Bueno, vamos a jugar con ellos y vamos a mirar. Entonces, para crear el vector, entonces lo primero es, necesitamos un ciclo for. Para ahí, desde uno recordemos que los vectores en MATLAB
empiezan en uno. Desde uno hasta 5, por ejemplo, le vamos a decir que a la posición al vector en la posición y le vamos a llevar 10 menos i, ¿sí? Y cerramos. Ok, y le decimos que nos muestre ese vector. Entonces esto inicialmente, entonces para mirar cómo crear y cómo mostrar el vector. Guardamos, vamos a darle un nombre, vamos a decirle eh, vectores, vamos a decirle vectores 1, guardamos y ejecutemos. Cuando ejecutamos el algoritmo, entonces vamos a ver lo que ocurre, ¿cierto? O sea, si yo vuelvo a invocar el script que se llama vectores1, entonces vengo aquí, limpiemos la pantalla, ¿sí? Se llama vectores1, ahí está, recordemos que es un vector de 5 posiciones, como lo tenemos aquí, muy bien. Ahora, miren que el tamaño de este vector es fijo, es de 5. Ahora yo quiero que sea el usuario el que determine el tamaño del vector. Entonces para eso le decimos n igual input y le especificamos que ingrese el tamaño del vector, ¿sí? Y le cambiamos ese 5 por n. Guardamos y ejecutamos. Entonces ingresa el tamaño del vector, le damos 10. Entonces observen que empieza 10 menos 1, 10 menos 2 y termina por último en 0. Veamos de nuevo el código. Entonces, de 1 hasta n, ¿sí? Muy bien, entonces esto es otra forma de llenar los vectores. Ok, ahora vamos a llenar el vector de manera aleatoria. Entonces para eso recordemos la función run de MATLAB, la vamos a multiplicar por 100 y a ese elemento vamos a decirle que nos la haga de tipo entero, por lo tanto le ponemos el fix, ¿sí? Guardamos y ejecutamos. Damos el tamaño del vector 10 y miren cómo él genera números aleatorios. Muy bien, ahora supongamos que queremos encontrar el mayor de ese vector. Venimos al código. Recordemos que todas las operaciones, bueno, la mayoría de las operaciones con vectores requieren de un ciclo. Entonces, para encontrar el mayor, de nuevo viene mayor, lo empezamos en cero, ¿sí? Recorremos el vector desde 1 hasta n y preguntamos que si mayor, el que tenemos es menor que alguno de los elementos del vector en la posición y, entonces le decimos que a mayor le lleve el vector en la posición y, ¿sí? Finalizamos el condicional, finalizamos el ciclo y le vamos a decir que nos muestre cuál es el mayor del vector. Por eso le decimos que el mayor es, ¿sí? El mayor es, ¿sí? Y le decimos que display mayor. O sea que con esto nos va a mostrar cuál es el mayor del vector. Guardamos y ejecutemos. Entonces ingresemos el tamaño del vector, digámosle 10. Él me está diciendo que el mayor de ese vector es el 98, que está en la tercera posición. Y efectivamente podemos visualizar que es el mayor. Listo. Para el menor sería una cosa muy similar que basta cambiar. Entonces vamos a más o menos el código desde aquí se repite. Peguémoslo aquí. Pongámosle que esta parte es para hallar el menor del vector. Esto es para hallar el mayor, ¿sí? Pero entonces para hallar el menor tenemos que hacer unos cambios. Primero, el menor. Y recordemos que los números que él va a generar están entre 0 y 100. Entonces vamos a ponerle que sea 1000 por decir algo, algo mayor. Él recorre el vector, pregunta que menor, si el menor que tenemos es mayor que el elemento en la posición y entonces aquí le ponemos menor y cambiamos esto por menor y también por supuesto el mensaje, ¿sí? Guardamos
y ejecutamos. Ingresemos el tamaño del vector 10. Él me está diciendo que el mayor del vector es 90 y que el menor del vector es 10. ¿Sí? Con eso vemos entonces cómo construir un vector, cómo hallar el menor, cómo hallar el mayor.